Bienvenidos a la mesa nuevamente, a este tiempo de conversación, de diálogo sobre la Biblia como una sola historia. La vez pasada estuvimos compartiendo sobre la primera parte de Éxodo. Específicamente estuvimos viendo los primeros 4 capítulos de Éxodo y su relación con toda la metanarrativa bíblica. Así que hoy estamos muy contentos de poder continuar con este estudio bíblico y me acompaña Pastor Juanma. Saludos, Nando. Gracias por invitarme a la mesa de nuevo. Estamos a la mesa, invitamos a todo el Todavía mundo. no me has sacado de la Todavía. mesa. Yo espero. Vamos a ver. Son 66 libros. Así que ya Hay pan suficiente. Hay pan suficiente en la mesa, hay pan suficiente. Bueno, Juanma, capítulo 5 básicamente es la confrontación de Moisés y Aarón yendo donde Faraón. El verso primero de este capítulo 5 lo que dice es algo que aparece en todas las historias bíblicas que se hacen, en todas las películas que han salido sobre Moisés, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, para que me celebre fiesta. ¿Qué podemos ver en este contexto que arranca este capítulo 5? Sí, mira, de este capítulo 5 al capítulo 18, básicamente 18, 19, vamos a ver la confrontación de dos figuras primordiales, Moisés y Faraón. Y esa con Dios, ¿verdad? Respaldando a Moisés en su llamado y Dios obrando en Moisés. Y a la vez que Faraón va endureciendo su corazón, Dios enfrentando a Faraón en el endurecimiento de su corazón. Así es que vemos un Moisés que comienza el capítulo 5 temeroso en un encuentro con Dios en donde se rinde a Dios, no tiene nada, y culmina el capítulo 18 al 19 obteniendo todo. La promesa de Dios, de haberlo respaldado, de haber visto a Dios obrar de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural para cumplir su promesa. Y vemos un Faraón que lo comienza con todo y en su endurecimiento de su corazón con Dios, el no haber rendido a Dios y el no haber rendido a la confrontación inicial con Dios, termina sin nada, termina destruido. En ese sentido. O sea que es el paralelismo de este verso que conocemos tanto, que dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que básicamente casi este verso primero del capítulo 5 de Moisés, yo hasta si le pusiera oídos a lo que Moisés está diciendo, yo diría que hasta es una voz hasta temblorosa, como deja ir a mi pueblo, tú sabes, como que hasta con un poco de temor de a quién me estoy enfrentando. Sin embargo, vemos que en el capítulo 6 es... Yo veo esto como Dios coachando a Moisés, ¿no? Cada vez que Moisés iba y se enfrentaba a Faraón era más prepotente, más orgulloso, más altivo. Y el Señor entonces aparte le decía a Moisés, yo me aparecí a Abraham, yo me aparecí a Isaac, mi nombre es el Señor, yo establecí mi pacto, he oído el gemido de los israelitas, así que dile a los israelitas, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Entonces yo creo que es Dios diciéndole, ellos van a saber que yo soy Dios. Moisés, necesitas tener claro que tú has tenido mi revelación. Cuando nosotros tenemos esa revelación de Dios, yo creo que eso es lo que nos brinda la certeza del llamado de Dios. Hay gente que a veces está preguntándose, ¿cómo puedo cumplir el llamado de Dios? Mira, lo que necesitas es tener la certeza de que Dios está contigo. Y es de nuevo importante y mirar cómo la revelación que Dios le da a Moisés y de él mismo, de quién es Dios, lo va forjando para prepararlo para lo que va a enfrentar más adelante. Y nosotros tenemos que tener eso presente en nuestras vidas. Las cosas que nos suceden, las cosas con las que Dios nos confronta, las cosas con las que Dios quiere, ¿verdad? Nos enfrenta en nuestra vida, son cosas que van
y Dios se va revelando a nosotros en esos momentos, son cosas que no son simplemente cosas que nos suceden, son cosas que van preparándonos. Que nos capacitan. Que nos capacitan para enfrentar el futuro. Y aquí vemos un Moisés que está entendiendo el corazón de Dios para con este pueblo. Yo estoy en favor de este pueblo. Yo me voy a mover en favor de ellos. Y no importa cuán poderoso pueda ser Faraón, no importa cuánto su corazón se endurezca y cuánto Faraón quiera apretar su tiranía sobre este pueblo, yo he amado a este pueblo, y el pueblo va a conocer que yo estoy en favor de ellos. Ese conocimiento que tiene Moisés en este momento y que lo enfrenta y que Moisés abre sus brazos a entenderlo, y dentro de su fe joven, genuina, quizás tímida, él va moviendo y va viendo a Dios obrar y va viendo a Dios obrar y va viendo a Dios cumplir su promesa. Es lo que lo lleva en un momento dado después a que cuando Dios le dice, salte el medio que yo me voy a limpiar este pueblo porque son unos rebeldes, porque son unos ingratos, porque quieren volver a Egipto, salte del medio que yo me lo voy a limpiar. Te voy a poner un pueblo nuevo. Moisés se para en el medio y dice, no. Tú no vas a hacer eso. Y yo conozco el corazón tuyo. Y yo estoy seguro que ahí Dios fue como que pasaste la prueba. La prueba de Abraham con Isaac, la pasó Moisés. ¿Verdad? En este caso no era su hijo, el pueblo de Israel. Exacto. En representación de Jesús también. Pero en ese sentido, no podemos perder de perspectiva esas cosas. A veces las pasamos por alto y no nos damos cuenta de cómo Dios va formando el corazón. Mira, hay algo que es una perspectiva muy buena de mirar Éxodo, y es que pues muchas veces vemos el Éxodo y lo que pensamos es en pues que nosotros somos Moisés y Dios y toda la cosa. Pero, ¿qué tal si pudiéramos mirar Éxodo pensando en que muchas más veces somos como Faraón? ¿Verdad? ¿Cuántas veces realmente endurecemos nuestro corazón ante lo extraordinario que hace Dios? O sea, porque estas 10 plagas, o sea, todas estas plagas eran cosas extraordinarias. Cuando tú empiezas a ver desde el capítulo 7, empiezan estas plagas y la sangre, y se convierte el Nilo en sangre. O sea, eran las ranas, las langostas, todas estas plagas que están discutidas desde ese capítulo 7 hasta el capítulo 11. Va destruyendo con cada una de esas plagas, va destruyendo los ídolos y los fundamentos en los cuales ellos creían. Se establecía todo ese imperio egipcio, ¿verdad? Como Faraón, como Dios. Dios les está diciendo, yo estoy sobre el Nilo, yo estoy sobre esto, yo soy sobre lo otro. Hasta el final le dice, yo estoy sobre el Faraón. Exacto. Deja a mi pueblo ir, ¿entiendes? Deja que mi pueblo vaya. ¿Y cuántas veces nosotros, mientras seguimos viendo milagros, vemos cómo realmente lo que nosotros pensamos, que es lo que somos más grandes, nos damos cuenta de que somos frágiles? Qué importante es que no se endurezca nuestro corazón. Qué importante es que endurece el corazón. La ausencia de arrepentimiento. Entonces vemos en la Escritura cómo la revelación de Dios es: arrepiéntete, reconoce. Entonces vemos un Faraón que sigue obstinado, y que cada vez que viene una plaga adicional se obstina más y se enfurece más y piensa que de alguna manera va a poder vencer. Yo creo que aquí vienen los momentos donde necesitamos reconocer que cuando ya llega esa última plaga, y que es la muerte de los primogénitos, dice que se oía los gritos y el dolor del pueblo egipcio. Pero en medio de ese juicio, porque es que esto es lo que es importante entender, Dios sigue siendo un juez justo. Y esa justicia está revelada en la Escritura. Y era justicia porque Faraón y el pueblo de Egipto completo habían sido tiranos, habían sido prepotentes, altivos contra un pueblo que básicamente no era pueblo, que no tenían quien los defendiera. Pero aquí aparece el Dios de los indefensos, el Dios que hace justicia, y ese es el Dios que se revela. Y ese Dios que se revela, pues le da unas instrucciones al pueblo, que son instrucciones que hasta el día de hoy es lo que le llamamos la Pascua. Y ese capítulo, ¿verdad? 11 y 12, que nos habla sobre la Pascua del Señor,
es tan importante porque es esa visión hacia lo que es la sangre, ¿no? El sacrificio de esos corderos, pongan la sangre en los dinteles de las puertas. Lo que quería decir era, ustedes están siendo separados, pero obedezcan, ¿verdad? Porque es una acción de obediencia, ¿verdad? Hagan el sacrificio, pongan la sangre en los dinteles. Yo pasaré por allí, pero no tocaré, porque ustedes fueron obedientes. Entonces la desobediencia es juzgada, pero la obediencia es recompensada. Desde aquí, desde el Éxodo, nos habla entonces de si tú obedeces, estas van a ser las bendiciones que vas a tener. Si tú desobedeces, vas a tener este juicio. Y eso nos muestra ese Dios justo y fiel. Y obviamente, pues la Pascua viene a ser, ¿verdad? A veces la gente, ¿verdad? Pues los huevitos de Pascua y todo esto, pero es mucho más profundo que eso. Es la sangre que marca ese sacrificio que trae redención. Y que Jesús básicamente lo recoge. Y la cena que tiene Jesús con sus discípulos, la última cena es una cena pascual. Y donde Jesús le dice a sus discípulos, yo hago un nuevo pacto con vosotros, ¿verdad? En ese sentido es toda una recreación. El cuerpo, la sangre. Recordar esto. El recordar el evento más drástico de redención del Antiguo Testamento. Jesús lo retoma, tiene una cena pascual con ellos y ahora le dice, mi sangre es la que los va a cubrir, mi cuerpo es la que va a estar aquí, yo me entrego por ustedes. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Retoma para nosotros, los que hemos creído en Cristo, ese nuevo pacto con Él, de que la muerte no nos tocará, de que el pecado no tendrá efecto en nosotros, de que nosotros seremos redimidos en Él, de que seremos libertados de la esclavitud del pecado y de la muerte y que ya no tendremos temor alguno, porque Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo es nuestro Redentor. Porque Él es el Cordero del sacrificio. Exactamente. Y Él es el mejor Moisés, como tú decías antes, pues es mayor que Moisés. Exacto. Porque Él no nos redime simplemente de una esclavitud física, sino que nos redime por completo. Y Él no es solamente el que dirige nuestra redención, sino que es el sacrificio por nuestra redención. O sea, Él es el Moisés, Él es el Cordero, Él es la sangre, Él es la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando vemos eso, nos sorprende entonces que Moisés en el capítulo 13 lo que hace es recordar las palabras de José. Entonces se lleva los huesos de José, ¿verdad? Dice que las palabras de José fueron, Dios los visitará, que así es como termina Génesis. Entonces, wow, el Dios que es fiel y que aunque pasen los años habían pasado 400, casi 500 años, esa palabra profética de José, Dios los visitará, va de la mano de que entonces sale el pueblo y el Señor va delante de ellos con una columna de nubes para guiarlos por el camino de día y en la noche una columna de fuego. O sea, es el Dios que se revela protegiéndonos 24/7, cubriendo a este pueblo. He aquí yo estoy con vosotros Exacto. todos los días. Hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Iban a salir al desierto. Iban a salir a un lugar difícil, ¿verdad? Pero Él iba a estar con ellos. Exacto. Y obviamente habían visto las señales, habían visto los prodigios, pero se complicó la cosa arrancando el desierto. Y ese capítulo 14 nos muestra que el pueblo está en una encrucijada. ¿Qué pasó aquí? Pero Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que viene de Dios. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a mi pueblo que marche. Divide, entonces me gusta porque el Señor como que le dice, levanta la vara, extiende tu mano y divídelo y arranca, camina por ahí. Tú sabes, frente al Mar Rojo. Creo que esta historia del Mar Rojo nos muestra que hay veces que cuando pensamos que algo acabó, ¿verdad? No, pues ya acabó aquello, ya salimos de allá. No, nos vamos a enfrentar a otro proceso porque Moisés sí estaba viendo a Dios de frente, pero el pueblo quizás estaba viéndolo de reojo y aquí estamos hablando de que básicamente quienes salieron
se estima que fueron como 1 millón de personas caminando. O sea, yo no sé si usted ha visto 1 millón de personas juntos caminando, pero eso tiene que haber sido algo bien impresionante. Y Moisés frente a ese pueblo, imagínate el último que estaba en la fila, ¿verdad? Imagínate el último que estaba atrás, que de momento está diciendo, diache, ¿qué pasa aquí? Y el último que está atrás, el que está oyendo, que viene, tú sabes, carro, faraón, toda la cuestión, pero de momento dice, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a oír ese mar, tú sabes, dividirse. Yo me imagino que pues ellos empezaron a caminar y dijeron, ¿y qué fue lo que pasó? Pues mira, no sabemos, pero Moisés parece que hizo algo ahí, se abrió, tú caminas. Entonces hay veces que estamos frente a una gran revelación, pero no necesariamente tenemos el total entendimiento. Y la escritura, lo que nos hace palpar a nosotros cuando lo leemos es que la escritura no te deja en la parte de atrás de ese que no sabe lo que está pasando. Te lleva al frente para que veas cuál es la revelación y qué fue lo que pasó allí. Y que veas ese Dios poderoso que de él viene la salvación. Y se da, ¿verdad? Este otro evento gigantesco en la historia, ¿verdad? Ese partir del Mar Rojo, el pueblo pasa seco y luego el mar, ¿verdad? Arropa a los egipcios y al faraón. Nuevamente Dios demostrando su poder, Dios demostrando su capacidad de cumplir su promesa y de salvar al pueblo y de mantener al pueblo salvo, ¿verdad? En ese sentido, y de liberarlos por completo de Faraón, así que y de Egipto. Así que es un referente, o sea, los salmos hacen referencia a este evento. Cada vez que el pueblo de Israel necesita reflexionar sobre la necesidad que tienen de que Dios actúe, a donde van es a estos eventos para recobrar su fe. Y están ahí con ese éxito. Y básicamente Éxodo 15 es como si dijéramos que es el primer salmo, ¿verdad? El cántico de Moisés, canto al Señor, mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Entonces, nos muestra que ante lo glorioso que hace el Señor, nuestro corazón lo que anhela es adorar. Entonces, esa es la revelación de Dios, cómo adoramos a Dios. Fíjese, cada una de las cosas que Él dice en adoración es mi pertenencia a ese Dios poderoso. O sea, no es que yo estoy desconectado de lo que ocurrió. Este es mi Dios, es mi fortaleza. Y yo le exhorto a que siempre que usted está en un proceso de adoración, de alabanza, no piense que es simplemente cantar. Es la revelación de Dios en nuestro corazón que se inspira en esa identidad que tenemos en el Señor. Y dice que el Señor mismo fue el que los libertó. Ahora, hablaba en el programa anterior que íbamos a ver hoy que muchas veces somos constantes en ser inconstantes. Este pueblo acababa de ver 10 plagas, acababa de ver una provisión de salvación poderosísima. El Mar Rojo abrirse, cantaron, adoraron, salieron del culto pompeados. Pero en el capítulo 16 arrancaron a murmurar, pero a las millas. Ojalá nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, dicen, cuando estábamos allá al lado del sancocho, cuando estábamos, tú sabes, ojalá cuando comíamos hasta saciarnos, porque nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Cuando apretó un poquito el hambre, ¿verdad? El pueblo inmediatamente se olvidó de la tiranía. Es interesante para mí porque el ser rescatado de la tiranía, el ser rescatado de la esclavitud, no es cosa fácil. Para gente que ha estado bajo esclavitud por tanto tiempo, cuando son rescatados, a veces pensamos que el rescate de la esclavitud es un rescate al gozo y la alegría, ¿verdad? En el sentido de que de la tiranía, la mayor parte del tiempo pasamos un desierto y pasamos a la controversia, a esa controversia de
de verdaderamente experimentar si hemos sido rescatados o no, y de que nuestra mente y nuestro corazón está acostumbrado a la esclavitud. Y por consiguiente se nos hace difícil enfrentar la responsabilidad que conlleva esa libertad, ¿verdad? Que es tan brutal, que es tan porque hay que tener los pantalones y la falda en su sitio para salir de la tiranía y asumir la responsabilidad sobre... Ahora no es que estamos bajo la esclavitud, no estamos allí dependíamos, ¿verdad? Y sufríamos bajo aquello, pero ahora he sido libertado. Ahora tengo que caminar. Ahora soy yo el que con Dios, ¿verdad? Seguirlo a Él, y tengo que enfrentar esta libertad. Y esa libertad conlleva una responsabilidad gigantesca. Y ante el miedo a esa responsabilidad, la primera reacción es, no, yo quiero volverla allá. Sí, volvemos a la mentalidad de esclavo. Eso le pasa a la gente que ha estado presa mucho tiempo. La esclavitud en los Estados Unidos pasó eso. Y eso está enfrentando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está enfrentando la libertad, habiendo visto lo que Dios hizo con ellos de una manera gigantesca, pero esa libertad es aterradora. Y nos pasa a nosotros entonces, si vamos a la metanarrativa bíblica, con la esclavitud del pecado. Precisamente somos libertados del pecado y entonces, como quiera, tiramos para el monte porque sentimos que en el lugar del pecado estamos más seguros. En lugar de que en la libertad de Cristo podemos realmente hacer una renovación de nuestro entendimiento, que era lo que faltaba al pueblo. El pueblo había sido libertado físicamente, pero todavía su mente y su corazón estaban anclados a lo que estaba adaptado. Y hay veces que nosotros hemos recibido esa salvación del Señor, pero de momento hay gente que recibe la salvación del Señor y está bien contento y adora al Señor, pero de momento en la semana es más fácil volver a vivir en la esclavitud del pecado, porque es lo que conozco, en lugar de tener fe y creer que podemos vivir en santidad y asumir esa responsabilidad de la santidad. Y por eso el pueblo siguió quejándose, porque de momento en el 16 se quejaron de alimento, pero el Señor entonces le da el maná. En el 17 se quejan de agua y el Señor le dio agua de la peñadores. O sea, que interesantemente el Señor muchas veces va a responder, pero no es que responde única y exclusivamente por nuestro capricho. Responde porque es misericordioso. Y obviamente el Señor entonces lo que muestra es que su revelación es para nuestra sanidad y para la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vemos el pueblo en unos procesos de inconstancia y a veces eso nos pasa a nosotros. Damos gracias al Señor por Jesucristo, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguro que muchas veces vamos a tener esa batalla con el pecado, pero entonces no practiquemos el pecado, sino que si pecamos tenemos abogado para con Jesucristo y podemos entonces ser constantes añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y seguimos en un proceso de crecimiento. Así que si tú has estado anclado, esclavo al pecado y te has quedado ahí y al revés lo que has hecho es murmurar y lo que has hecho es mirar, ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Ese es el momento de mirar que esa revelación de Dios es poderosa para poder vivir en libertad y para que aprendas a cómo vivir en esa libertad. Que estás en el desierto, sí, pero en ese desierto, wow, tienes la nube ahí, tienes la columna de fuego, mira a tu alrededor, date cuenta de que te estás quejando de algo y no te estás dando cuenta de que tienes algo poderoso que es lo que te está cubriendo. Porque es que tenemos que enfrentar esos temores y vencerlos. Esos temores de que yo no puedo, ¿verdad? Esos temores de que yo tengo que regresar a mis patrones antiguos, esos temores, ¿verdad? Y aquí Dios le suplió alimento, Dios le suplió agua, Dios los venció a los amalecitas, ¿verdad? Lucharon contra otro pueblo que estaba ahí y ellos vencieron a los amalecitas. Y aún así los conflictos seguían. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar esas circunstancias y vamos a ver cómo Dios sigue obrando con ellos. Porque los conflictos siguen a tal punto que cuando Yetro
va a visitar a Moisés, ve que Moisés no puede bregar con este pueblo que tienen, ¿sabes? Están peleando por todo, hay controversias por todo, y en ese sentido... Estaba desde el amanecer hasta el alba. Ahí tratando de juzgar sobre sus líos entre ellos y todas estas cosas. El proceso de redención, de experimentar la redención de Dios y el proceso de nuestro en la vida, de salir de la esclavitud y experimentar la plenitud de Dios, es un proceso que no es fácil. Como dicen los gringos, los americanos, es messy. Sí, no es unidireccional. No son florecitas, tú sabes. Conlleva ensuciarse las manos, conlleva meterse con la vida, enfrentar las circunstancias y dejar que Dios obre en medio de todas esas cosas. Y precisamente podemos concluir esta parte teniendo en cuenta entonces lo que dice el verso 19, que es que en el verso 5 del capítulo 19 dice, el Señor le dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Porque mía es toda la tierra. Ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Y le dice, estas son las palabras que le vas a decir al pueblo de Israel. O sea, cuando el pueblo estaba en toda esa inconstancia, el Señor quiere revelar que ellos necesitan escuchar su voz. Y precisamente esa es la dirección a la que nos lleva Éxodo 20. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo programa. Porque Éxodo 20 prácticamente es entonces esa revelación de Dios, donde Dios le dice, ok, ustedes han estado en toda esta inconstancia, han vuelto a Moisés loco con sus circunstancias y sus situaciones. Ustedes necesitan oír mi revelación de cómo ustedes deben funcionar ahora en la tierra de la libertad, de cuál debe ser ese diseño. Escuchen mi voz y obedézcanla. Y por eso Éxodo 20, ¿con qué arranca? Con los 10 mandamientos. Así que necesitamos en el próximo programa explorar los 10 mandamientos teniendo algo claro, que no están pasados de moda, que es la revelación de Dios para nosotros y que el cumplimiento de esos 10 mandamientos con toda bendición y poder fue Cristo. Y a través de Cristo entonces podemos cumplir por medio de su gracia. Así que, Juanma, gracias por este tiempo a la mesa. Gracias a mí. Ha sido un banquete. Vamos ahora, nos queda la mitad de Éxodo. Estos próximos 20 capítulos prometen bastantes cosas buenas, así que Dios les bendiga.